El cerebro. El cerebro es un órgano complejo que forma parte del sistema nervioso central y que constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. Está situado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal y está presente en todos los vertebrados. Dentro del cráneo, el cerebro flota en un líquido transparente que, como ya hemos mencionado, es el denominado líquido cefalorraquídeo, el cual cumple con funciones de protección, tanto físicas como inmunológicas. A menudo escuchamos que el cerebro hay que ejercitarlo, ya que si no se atrofia como los músculos. Sin embargo, hay que tener bien claro que el cerebro no es un músculo, ya que no está compuesto por miocitos, las células musculares, sino más bien que está formado por millones de neuronas, las cuales se interconectan mediante axones y dendritas, permitiendo regular todas y cada una de las funciones del cuerpo y la mente, desde respirar, pasando por comer o dormir, hasta la capacidad de razonar, para enamorarnos o discutir con alguien. Todo pasa por el control del cerebro. Dentro de las funciones principales que realiza el cerebro, encontramos que controla las funciones vitales como hemos mencionado. Además, recibe y procesa e integra toda la información que recibe de los sentidos. Controla los movimientos que hacemos y la posición postural, como es caminar, correr, hablar y estar de pie. Es responsable de nuestras emociones y conductas. Gracias a él podemos pensar, razonar, sentir, entre otras. Y finalmente, controla las funciones cognitivas superiores, es decir, la memoria, el aprendizaje, la percepción y las funciones que normalmente realizamos en nuestro trabajo o incluso en el hogar. En cuanto a su estructura, el cerebro humano consta de dos hemisferios que están unidos por el cuerpo calloso. Estos hemisferios son el hemisferio cerebral izquierdo, el cual controla el lenguaje, el pensamiento lógico y la escritura. En él se encuentra el centro del habla, del pensamiento, el cual nos permite analizar lo que sucede y el control de la mano derecha. También controla la capacidad para las matemáticas y la sensibilidad. Es la parte motriz capaz de reconocer grupos de letras formando palabras y grupos de palabras formando frases, tanto en lo que se refiere al habla, la escritura y la numeración, así como a las matemáticas, a la lógica y a las facultades necesarias para transformar un conjunto de informaciones en palabras, gestos y pensamientos. El hemisferio cerebral derecho es aquel que controla el pensamiento creativo, controla la mano izquierda, la fantasía, el talento musical y todas las actividades artísticas que podemos desarrollar. Se especializa en la percepción visual y espacial más que en las palabras y conceptos. Su manera de encarar el mundo no es lineal, sino más bien ordenada y secuencial. Observa la realidad de un modo global, es decir, no se detiene en las partes que componen un todo, sino en aquellas que se conforman en conjunto. El lado derecho del cerebro, además, está más ligado a la intuición y a los sentimientos. Por lo general, este tipo de hemisferio más bien viene a complementar las actividades del hemisferio izquierdo. El cerebro, como ya mencionamos, se divide a lo largo de su estructura en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Estos hemisferios cerebrales se encuentran constituidos o más bien divididos en cuatro partes o secciones llamadas lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Existen, como hemos mencionado, tres cisuras: la de Rolando, la de Silvio y la parieto-occipital, las cuales tienen la función de separar los hemisferios cerebrales en cuatro lóbulos visibles. El lóbulo frontal es aquel que se encuentra delante de la cisura de Rolando y la de Silvio. Tiene la característica de encontrarse relacionado con el pensamiento, ya que incluye la corteza motora, es decir, todos aquellos aspectos relacionados con el movimiento, el razonamiento, la resolución de problemas, la memoria, las emociones y el lenguaje. El lóbulo parietal es aquel que se encuentra detrás de la cisura de Rolando y sobre la de Silvio. Tiene la característica de procesar información relacionada al tacto, a la percepción y al reconocimiento de estímulos que tengan que ver con la presión, la temperatura, el dolor, la manipulación de objetos, con el conocimiento numérico y también con el lenguaje.
El lóbulo temporal es aquel que se encuentra debajo de la cisura de Silvio y tiene la característica de estar relacionado con el procesamiento de la información auditiva, todo lo que tenga que ver con la percepción y reconocimiento de estímulos olfativos, auditivos, relacionados con el equilibrio, la coordinación, la memoria, el reconocimiento de caras y también con las emociones. Finalmente, el lóbulo occipital es aquel que ocupa los Left polos radio 30 posteriores segundos. cerebrales y tiene la característica de estar relacionado con aspectos que tengan que ver con la percepción e interpretación de estímulos visuales y de reconocimiento espacial.